Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando, como siempre lo digo, que podamos permanecer en Él. Estando en Cristo estaremos siempre bien, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Si permanecemos en esta fe, nada podrá afectar la condición de hijos de Dios, en las cuales Él nos dio la potestad de ser hechos hijos suyos. Quiero saludarlos en este instante con todo mi corazón, esperando, como digo, que todos podamos mantener la lealtad, la fidelidad al Evangelio. Bien saben ustedes que estamos de lunes a viernes a través de este canal de YouTube, esperando que todo lo que compartimos acá pueda ser de mucho beneficio espiritual para cada uno de ustedes, que esto provoque un crecimiento, una madurez, una perfección, como dice la Escritura, que tiene que ver con la madurez de un hijo de Dios, para que podamos llegar todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el fin, ese es el propósito, como lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, léalo entero. Ese es el fin de la constitución de ministros en el Evangelio, nada más, hermano. En la iglesia hay hombres a quienes el Señor nos constituyó solamente para la perfección, para la madurez de los santos, ¿ya? Y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Para que todos, o sea, ninguno quede allí enredado, ninguno quede sin ninguna revelación de las Escrituras, a eso me refiero, ¿ya? Todos debemos llegar a la unidad de la fe. Por eso creo que la iglesia siempre es una, no son varias, ¿ya? De la única manera que la iglesia se pueda dividir es por un problema geográfico, nada más que por eso. Pero la iglesia tiene una misma doctrina, tiene un mismo sentir, porque es una sola. Y el pastor y obispo de esa iglesia es Jesucristo el Señor. Amén, mis hermanos. No se permite la división de la iglesia por formas de parecer o que hayan divergencia entre personas, entre hombres, que uno piensa una cosa, que otro piensa otra cosa, que uno desea una cosa, otro desea otra cosa. Eso es no llegar a la perfección. Cuando se manifiestan esas actitudes en las personas, manifiesta es que esa persona no ha llegado a la perfección, no ha llegado a la madurez del Evangelio, no se ha revelado en plenitud el Evangelio. Por eso el Señor no permite la división de su cuerpo. El cuerpo de Dios no puede ser mutilado, ¿ya? Y ahí nosotros lo podemos ver en una de las cartas que escribió nuestro hermano Pablo, ¿ya? No podemos, fue la intención que tuvieron en un principio muchos judíos de judaizar la iglesia, hacer prevalecer lo que ellos creían, lo que ellos sentían, lo que ellos pensaban, ¿ya? Y esto se les llama duramente la atención por nuestro hermano Pablo, ¿ya? Mire, se lo voy a leer así rápidamente. Eso está en Filipenses capítulo 3, ¿ya? Cuando dice: por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Y, perdón, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guárdense de los perros. Mire lo que dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y ahí tiene esas dos connotaciones. Unos que querían hacer prevalecer, ¿no es cierto?, la circuncisión. Esa es una connotación. Y la otra es, hermano, separar el cuerpo de Cristo. Por eso primero comienza a decir: guárdense de los perros. Así, de esa manera los trata el hermano Pablo. Guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios
y nos gloriamos en Jesús el Cristo, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en la mutilación del prepucio de nuestro cuerpo. ¿Me entiendes, verdad? Entonces es uno de los principios que la iglesia siempre debe tener, que la iglesia es una sola. Ahora, si hay diferentes opiniones, entonces, cuando surgió esto, se hizo el primer concilio de la iglesia. Se reunió toda la iglesia. Se reunieron los apóstoles, los ancianos de la iglesia y todos los que componían el cuerpo de Cristo. Eso está allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, ¿ya? Que fue el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Por esta misma causa, que algunos querían hacer prevalecer lo que sentían, lo que creían, lo que pensaban, de que todos los cristianos tenían que circuncidarse en la carne. Y allí hubo una controversia, quizás hubieron discusiones, pero en el momento determinado se levanta nuestro hermano Jacobo, búsquelo allí en el verso 28 de Hechos 15, se levanta el hermano Jacobo y él dice: así le ha parecido al Espíritu del Santo y a nosotros. O sea, pone primero en prioridad al Espíritu de Jesucristo, y también se pone en ellos él como autoridad en la iglesia. Bendito sea Dios. No debían imponer ninguna carga a la iglesia, sino, lo leo también, ¿ya? Esto es interesante que usted lo sepa, mi amado, porque esto pone por tierra todo lo que los hombres han hecho con la iglesia del Señor, ¿ya? Y la han dividido y la han subdividido, ¿ya? Y usted dirá, pero bueno, ustedes también se retiraron, sí, porque no se le dio cabida a la palabra. Entonces yo me retiré, y como muchos hermanos se han retirado de un sistema religioso, ya, porque han hecho prevalecer el yo creo, el yo siento y el yo pienso. No, aquí lo que prevalece es lo que está escrito. Entonces, decía esto. Mire, el verso 28, estoy en Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu del Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son? Primero, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos. Amén, mi hermano. Primero, o sea, nosotros tenemos que abstenernos de lo que se sacrifica a los ídolos, ¿ya? Todo lo que se haga en honor a una ideología. Luego, segundo, de sangre, es decir, se nos prohíbe, estas son prohibiciones a la iglesia. Solamente, hermano, de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de la sangre, de comer sangre. Tercero, de ahogado, de animal ahogado, de animal asfixiado. Y de fornicación. 4 cosas. 4 principios que la iglesia, el Señor por su Espíritu y por nuestros hermanos que escribieron las Sagradas Escrituras, hermanos, nos han manifestado que debemos abstenernos, ¿ya?, de los sacrificados a los ídolos, de comer sangre, de animal ahogado y de fornicación. Mire lo que luego dice. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Esa fue, hermano, la única expresión y mandato del Espíritu del Señor Jesús hacia la iglesia. De lo único que la iglesia se debe abstener. Amén, mi hermano. Pero de divisiones con respecto al yo pienso, yo creo y al yo veo, no. Entonces, los hombres le hemos hecho mucho mal al cuerpo de Cristo cuando no se entiende qué es la iglesia. La iglesia no es una institución guiada por hombres.
La iglesia no tiene estatutos implantados por hombres, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un organismo vivo que quien lo gobierna, el representante del Mashiach, el representante del Cristo. Y el representante del Cristo, ¿ya?, es el espíritu del Cristo, ¿ya? Él es el vicario. Vicario significa representante, ¿ya? Y allí el espíritu del Señor, ¿cómo descubrimos que es Él el que está dirigiendo? Porque el Espíritu de Dios siempre nos llevará a las Sagradas Escrituras. Y en las Escrituras nosotros siempre vamos a encontrar el propósito y el misterio que el Señor nos declara a través de esta palabra bendita. Amén, mis hermanos. No hay ningún otro tipo de división en la iglesia. ¿Cuándo la iglesia se dividió? Recordemos que hubieron dos centros importantes en el tiempo de los apóstoles, dos centros muy importantes de la cristiandad de aquel entonces. ¿Cuál era el primero? Donde la iglesia se reunía en Jerusalén. Fue el principal. Y luego vino otro, que fue en Antioquía, en donde habían, hermanos, profetas y maestros, dice la Escritura, capítulo 13 del libro de los Hebreos, libro de los Hechos, perdón, libro de los Hechos, capítulo 13. Y allí declara, y allí fue cuando Pablo junto a Bernabé fueron enviados por el Espíritu del Santo a los gentiles. Le impusieron las manos, ¿ya? Fueron llenos del Espíritu del Santo, el Espíritu de Dios habló y los envió. Y salieron en su primer viaje misionero. Cuando Pablo salió, amado hermano, no fue a formar iglesia según su parecer, sino según el representante del Cristo, es decir, según el Espíritu del Cristo, que nosotros le llamamos el Espíritu del Santo, como dice la Escritura. Fue Él el que los guió, fue Él el que manifestó el Espíritu del Señor Jesús, les dijo lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer, dónde tenían que predicar, dónde se los prohibió para que no predicasen. ¿Sabían ustedes eso? O sea, la guianza, si usted observa, por ejemplo, permítanme decir esto antes de continuar con lo de ayer. Si usted observa, por ejemplo, el capítulo 16 del mismo libro de los Hechos, ¿ya? Debemos entender que hubo una separación de mi hermano Pablo con mi hermano Bernabé, ¿no es cierto? Y fue por causa de Juan Marco, el sobrino de Bernabé, que luego ese hermano escribió el Evangelio según Marcos, ¿ya? Es el mismo sobrino de el hermano Bernabé. Ellos se separaron. ¿Por qué razón se separó Pablo de Bernabé? Porque su sobrino, Juan Marco, él quiso devolverse de su viaje misionero, porque él pensó que lo iba a pasar bien. Pero cuando descubrió que esto era un trabajo arduo, era un trabajo de negarse a sí mismo, él quiso volver a la casa de su madre. María era la madre de Juan Marco. ¿Quién era esta María? En donde la iglesia se reunía, ¿ya? Bendito sea Dios, que cuando Pedro estuvo preso en la cárcel, ¿se recuerdan? Allí se hacían oraciones sin cesar. Y cuando los ángeles sacaron a Pedro de la cárcel, Pedro fue inmediatamente a la casa de María porque él sabía que ahí estaba la iglesia reunida, orando. Lean la Escritura y van a entender esto. Bueno, Juan Marco era hijo de María. Y María era, amado hermano, hermana biológica de Bernabé. Bendito sea Dios, que entendamos esto. Entonces, Juan Marcos se devolvió porque vio que no era lo que él pensaba, no era lo que él creía, que no era lo que él pensaba, que lo iba a pasar bien, que iba a conocer lugares. No, cuando vio que es un sacrificio el predicar el Evangelio, que no es fácil, entonces se devolvió. En el segundo viaje misionero, Bernabé quiso incorporar nuevamente a Juan Marcos y ahí Pablo no se lo permitió y le dijo no.
y por esa causa ellos se separaron, ¿ya? Pero no fue por un problema doctrinal, sino por un problema, hermano, de sentimientos, de emociones, ¿ya? Que Bernabé quiso hacer prevalecer. O sea, yo quiero llevar a mi sobrino, porque es mi sobrino. Y nuestro hermano Pablo le dijo no. Fue entonces cuando Pablo tomó a Silas y continuó su viaje misionero. Eso no significó de que Pablo y Bernabé comenzaran a enseñar una doctrina diferente, de ninguna manera, ¿ya? Explico esto porque en el capítulo 16 vamos a encontrar a Pablo junto a Silas predicando el evangelio del reino, ¿ya? Bendito sea Dios. Y era tan grande, tan maravillosa la guianza del Espíritu de Dios, porque esto es maravilloso cuando un hombre se sujeta a la palabra. A ese hombre siempre lo va a guiar el Espíritu del Señor Jesucristo. Ese hombre no se va a salir de lo que traza, de la senda que el Espíritu del Señor nos pone. Entonces, mire lo que ocurrió, lo que quiero resaltar. Capítulo 16, verso 6. Entonces dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu del Santo hablar la palabra en Asia. ¿Pero cómo? Cuando muchos se nos dijo en el sistema de que teníamos que ir a predicar nomás, ¿ya? No importa, usted predique nomás. Usted debe ganar almas. Es otra blasfemia más, mi amado hermano. No, no es así. Aquí debe haber una guianza del Espíritu de Dios. Y dice aquí la Escritura que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, el Espíritu del Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Pablo, impulsado, él quería, pero el Espíritu del Señor le dijo, no, usted no habla mi palabra aquí. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu del Señor no se lo permitió. Es decir, que Pablo se sujetó a la directriz del Espíritu de Dios. Él llegó a Bitinia y también él quiso ir a predicar. Y el Espíritu del Señor le dijo, no, no se lo permitió. Amén, mi hermano. Por eso cuando nosotros abrimos la boca y hablamos la bendita palabra de Dios, debe ser dirigida por el Espíritu de Dios. Aquí no es llegar y hablar. Aquí no es llegar e ir nomás. Total, el Señor dijo, ¿no es cierto?, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No es así. Aquí hay un orden que Dios estableció para su iglesia. ¿Por qué el Espíritu del Santo le prohibió hablar la palabra en Asia y luego se lo impidió, no le permitió hablarla en Bitinia? Porque Dios tiene propósitos. Porque Dios conoce a los que son suyos. ¿Ya? Porque la palabra de Dios es dirigida solamente a la simiente de Dios, a ese linaje escogido. Y luego mire lo que dice. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. O sea, Pablo dijo, bueno, aquí hay que detenerse, hay que esperar lo que el Espíritu del Señor Jesucristo nos diga. ¿Qué debemos hacer? Y se fueron, hermano, a Misia, y descendieron a Troas, en silencio, no hablando palabra alguna. Entonces, estando allí en Troas, se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Y qué fue la visión? Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndolo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¡Qué maravilloso! Es decir, que este varón macedonio es una figura de que en Macedonia había simiente de Dios. Entonces el Espíritu de Dios le muestra esta visión y les dice, ya pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba
para que las anunciésemos el Evangelio. Bendito sea Jesucristo. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces, cuando leo esto, es porque la Escritura nos educa, la Escritura nos enseña qué debemos hacer y lo que no debemos hacer, cuándo debemos hablar y cuándo debemos guardar silencio. Amén. Esto no es llegar y hablar, no. Si el Señor me envía, amén, lo haré. Pero si el Señor no me envía, yo no iré. ¿Me entendió? Bendito sea Dios. Amén, mis hermanos. Ya un poco largo el saludo, pero es importante estas enseñanzas, porque así nos hace que nos sujetemos a la directriz del Espíritu del Señor. Cuando el Espíritu de Dios sopla hacia una dirección, allá debemos ir, ¿ya? Pero cuando el Espíritu de Dios no sopla, entonces debemos detenernos y orar y preguntar la voluntad perfecta de Dios. Y como Dios oye la oración de sus santos, Él responde, así como le respondió a Pablo, ¿ya? Y en una visión de noche se le aparece este varón de Macedonia, pidiéndoles ayuda, ven, ayúdanos. Y él entendió inmediatamente que para allá soplaba el Espíritu de Dios, para allá tenían que ser dirigidos para hablarles el misterio del Evangelio. Amén, bendito sea Jesucristo. Recuerden que este domingo a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045 nos reuniremos para adorar, para glorificar el nombre de Jesucristo el Señor y recibir la instrucción que nos entrega el Espíritu del Santo. Amén, mis hermanos. Digo que estamos todos los días de lunes a viernes a través de este canal de televisión en YouTube, y usted lo puede oír a la hora que usted quiera. Lo único que me interesa es que usted aprenda de lo que las Escrituras nos enseñan, no lo que yo enseño, sino lo que la Escritura nos enseña. Yo tengo que estar inmerso en lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Por qué? Porque muchas veces, amado hermano, cuando nos dejamos guiar por nuestra humanidad, podemos quitar o podemos añadir a la palabra. Y eso significa medrar la palabra de Dios, falsificar la palabra de Dios. La palabra medrar significa mejorarla, ¿ya? Mejorarla, poniéndole de nuestro espíritu, de lo que nosotros pensamos o creemos, o de lo que sentimos. Eso es medrar la palabra, y eso es falsificarla. Nosotros debemos hablarla tal como está escrita, le guste o no le guste a la gente. Amén, mi hermano, porque nosotros no buscamos el favor de los hombres, sino buscamos la aprobación de aquel que nos constituyó como ministros. Dicho eso, entonces, mi amado hermano, espero que esto le sea a usted interesante, ¿ya? Para eso usted suscríbase a este canal, porque es gratuito y lo puede oír a la hora que quiera y cuantas veces quiera. Amén, mi hermano. También quiero saludar a mis hermanos y hermanas que nos oyen a través del 107.3 en FM, labrisaradio.cl, una radio local de Lampa que cubre toda la provincia de Chacabuco. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Esta programación va aproximadamente de 10 a 11 de la noche todos los días en esa radioemisora. Sea bendito Jesucristo nuestro Señor. Dicho esto, entremos en materia. Ayer quedamos en el Salmo 139, que no avanzamos casi nada, pero quiero leer parte de él, ¿ya? Para que vamos entendiendo lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces, voy a leer versión aramea, ¿ya? Y vamos a ir examinando también esta versión del año 1569. ¿Qué dice la versión hebrea? Aramea, perdón. Dice: Oh Hashem Adonai, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Desde lo alto entiendes mis pensamientos. Tú conoces mi camino y mis sendas.
todos mis senderos te son conocidos, porque si hay titubeo, en mi hablar, oh eterno Dios, tú lo sabes. Aquí estamos hablando este misterio, el misterio de Dios, que somos llamados todos los hijos a conocerlo. Y cuando vamos conociendo el misterio de Dios, amados hermanos, entonces descubrimos la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Debemos entender que Él es soberano, ¿ya? Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es decir, que Dios está en todo lugar y lo llena todo. ¿Por qué razón? Porque somos nosotros los que estamos insertos en Él, ¿ya? Por eso Él lo conoce todo, Él lo sabe todo y Él está en todo lugar. ¿Por qué? Entiéndame bien esto. Porque nosotros hemos sido bautizados en Él, hemos sido inmersos en Él. Bendito sea Jesucristo. Se lo leo para que usted sepa de lo que estoy diciendo. Si usted busca el capítulo 6, hermanos, el capítulo 3, perdón, de Gálatas, verso 26, ponga atención. Usted debe entender, ya he dicho muchas veces, que nosotros fuimos intervenidos y llevados al Cristo, al Mashiach, ¿ya? Esa fue una intervención divina. El Señor intervino en nuestra vida en el tiempo que Él tenía determinado y nos llevó a Jesús el Cristo. Dice el verso 26, 3:26 de Gálatas: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Cristo. Amén, mis hermanos. Por esa fe, por lo que el Señor Jesús habló y lo dejó registrado mi hermano Juan en el Evangelio, ya en el capítulo 1, verso 12. ¿Ya? Y a los que le recibieron, dice, y creen en su nombre, que es fe, obediencia, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, porque todos los que sois hijos de Dios por la fe, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados, sumergidos en el Cristo, del Cristo estáis vestidos. Por eso digo, fuimos insertos en Él. Amén, mi hermano. Nosotros vivimos en Cristo. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, todo lo que pensamos, todas las intenciones de nuestro corazón se hacen dentro de Él. Bendito sea Jesucristo. ¿Me entiende? Ya. Toda nuestra obra, toda nuestra obediencia se hace porque estamos en Él, estamos insertos en Cristo. Por eso Pablo llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué él todo lo podía en Cristo? Porque estaba inserto, igual que nosotros, en Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso he aquí los atributos de Dios: la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia del Señor. Él es soberano. Esa soberanía de Dios actúa con toda su iglesia, pero también actúa en toda su creación, porque la creación, el universo, está inserto en Él. ¿Me entiende, amados hermanos? Pero la preocupación, la prioridad que el Señor tiene es su iglesia. Y por eso Él trabaja con su iglesia, por eso Él trata con su iglesia, Él forma a su iglesia. Eso no quita de que el Señor se haya desprendido de toda la creación. La creación está en Él. Amén, mi hermano, porque Él la sostiene. Pongo un ejemplo siempre. La creación, todo el universo es como un globo, para que me entienda. Y ese globo lo sostiene el Señor, lo rodea el tercer cielo, lo rodea la habitación de Dios, todo está en Él. Todo subsiste por Él, como dice Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Todo existe por Él y para Él. Amén, mi hermano. Todas las cosas subsisten por Él. Es decir, no hay nada que exista por sí solo. No hay nada que se mueva, amado hermano, por su propia voluntad. Nada. Todo se mueve, el universo entero se mueve por la voluntad de Dios. Cuanto más la prioridad que Dios tiene en todo este universo, que es su iglesia. Por eso Él nos dio de su espíritu. Su espíritu no actúa, amados hermanos, en la creación, digámoslo de esa manera. El Espíritu de Dios solamente actúa con una directriz clara en su iglesia. Ese es el misterio que debemos entender y comprenderlo. Ese es el misterio del Evangelio. Miren, vamos a ir a Efesios, que es una carta muy interesante, que ustedes la puedan estudiar. Sea bendito Jesucristo nuestro Señor. En el capítulo 3, lo estuvimos leyendo el otro día, ¿ya? Bendito sea mi Señor Jesús. Vamos a leer solamente verso 3 hasta el 5. Lo leímos, pero quiero leer de nuevo esto. Dice, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, ¿ya? Como antes he escrito brevemente. Estoy leyendo Efesios, capítulo 3, verso 3. Como antes lo he escrito brevemente. Verso 4. Leyendo, lo cual podéis entender, cuando nosotros leemos esto, podemos entender cuál sea, dice Pablo, mi inteligencia en el misterio del Cristo. Bendito sea Dios. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos. Este misterio es revelado a sus santos, apóstoles y profetas, en el Espíritu, en Él, no por el Espíritu, sino en el Espíritu del Eterno. Porque esto, repito, porque nosotros estamos insertos en Él. Todos los que estamos insertos en Él tenemos el Espíritu del Señor. Y en el Espíritu, estando en el Espíritu del Señor, se nos revela este misterio. Bendito sea Dios. Si usted se va a la misma carta en el capítulo 6, mire cuando Pablo pide oración, capítulo 6, verso 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda súplica, ¿ya?, en el Espíritu del Santo, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Versión antigua. O sea, nuestro deber es orar por los santos. ¿Ya, mi hermano? Es decir, por aquellos a quienes se nos reveló el misterio. Por eso dije, hermano, que no hay ningún hijo de Dios que quede exento de recibir el misterio que Dios lo ha revelado a su iglesia. Mire, voy a leer este arameo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, amén, en el Espíritu del Santo, velando en oración siempre y orando y suplicando continuamente por todos los santos. Esa es nuestra misión, orar por todos los santos, ¿ya? Y hay santos, hermanos nuestros, que viven en países en donde viven persecución, en donde tienen un hostigamiento permanente. Muchos de ellos son encarcelados, muchos de ellos son muertos por causa de llevar en sí mismo el testimonio de Jesús. ¿Sí? Países comunistas, países islámicos, todo aquello, mi amado hermano, todo aquello que se opone a la bendita y sana doctrina. Ya, entonces dice, orando y suplicando continuamente por los santos. Verso 19. Y por mí, oren por mí, dijo Pablo, para que al abrir mi boca me sea dada palabra a fin de dar a conocer valerosamente el misterio del Evangelio.
Mire lo que dice esto otro. Ya. Termino, no, me falta un verso. Bendito sea Jesucristo. Entonces dice el verso 19, por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra a fin de dar a conocer valerosamente el misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio y esto solamente es revelado a los santos, a los que componemos el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Quiero que le quede claro esto. Por eso aquel que no es cuerpo de Cristo, esto lo podrá oír, querrá aplicarlo, pero no le es revelado el misterio del Evangelio, no logra entender la profundidad del Evangelio, cuál es el propósito de esta buena noticia. Ya, mi hermano, no logra entenderlo, y como no logra entenderlo, entonces forma denominaciones, ¿no es cierto?, forma gente a través de su propio sentir, de su propio pensar, de su propio hablar, de su propia creencia, pero no está ligada a lo que las escrituras nos enseñan. Y de allí que tenemos un sinnúmero de testimonios terribles, de piedras de tropiezo para la pureza del misterio del Evangelio. ¿Me entendió? Ya. Verso 20. Por lo cual, dice, por lo cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo pueda hablarlo como debo hacerlo, el misterio. Mire lo que dice esta otra versión antigua. Verso 19. Oren por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacerlo notorio el misterio del Evangelio. Amén. Para hacer notorio. Que el Señor nos dé la capacidad para poder notificar este misterio a los santos. Verso 20. Por lo cual soy embajador en cadenas. Cuando él dice soy embajador en cadenas, porque él fue perseguido, fue encarcelado. Amén. Él estaba ligado a Cristo. No le importó vivir todas estas situaciones o vivencias adversas que evidentemente dañaban su cuerpo. ¿Ya? Se cansaba, el hermano quizás estuvo muchas veces enfermo. Gracias sean dadas a Dios que siempre permaneció al lado de él nuestro hermano Lucas, que era un médico. ¿Ya? Y él seguramente suministraba algunos medicamentos, ¿no es cierto?, algunas hierbas, cosas, él se le ingeniaba para poder aliviar los dolores del cuerpo, de los azotes que había recibido nuestro hermano Pablo. Entonces él es embajador en cadenas. Y luego dice, que resueltamente hable por él, como debo hablar, que resueltamente hable por él, no de él. Pero yo no vengo a hablar de Jesús, yo vengo a hablar por él, porque soy embajador, así como Pablo fue embajador en cadenas. ¿Ya? Nosotros seguimos siendo embajadores de Cristo y por eso hablamos por él. Un embajador en otro país habla en representación del gobierno que representa, valga la redundancia. Nosotros hablamos por él porque hablamos en representación de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso el único vicario de Cristo habita en nuestros corazones y es su Santo Espíritu. Bendito sea Dios. Amén, mi amado hermano. Quiero llevarlo a otra porción con respecto a este misterio. Si usted se va al libro de Colosenses, capítulo 4, verso 2, ¿qué dice? Si no logro compartir lo del Salmo 139, mañana tenemos tiempo para hacerlo. Dice, mire, verso 1 mejor, capítulo 4, libro de Colosenses o la carta a los Colosenses, capítulo 4. Amaos, dice. ¿Cómo dice esta otra versión? Déjeme ver el arameo. Bendito sea Dios. Perdón, no dice amaos, dice amos. Ya. Dice amos, haced todo lo que es justo y derecho con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos.
Que como aquí le está hablando a estos hombres que tenían esclavos, el Señor no vino a abolir la esclavitud física. Lo que el Señor vino es abolir la esclavitud espiritual. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Que los judíos en su primera instancia no lo entendieron. Por eso pensaron ellos que cuando lo vieron resucitado, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se recuerdan? ¿Qué le respondió el Señor? Nos toca saber a vosotros las sazones, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Aquí hay un tiempo que el Señor tiene determinado para restaurar el reino a Israel. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a la tierra. Por eso usted me ha oído decir muchas veces que la segunda venida de Cristo tiene relación estricta con Israel, porque desde Israel el Señor gobernará la tierra, desde Jerusalén. Ya, ese otro tema. Entonces aquí le dice a los amos: haced lo que es justo y derecho con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Estos son aquellos amos que se habían convertido a Cristo. Y hay una carta, ¿no es cierto?, con respecto a eso, con respecto a Onésimo. ¿Se recuerdan? Lean la escritura y allí descubrirán todo esto. Verso 2, ¿qué dice? Perseverad. Se lo dice a los amos, a los hombres que tenían esclavos. Perseverad en oración, velando en ella. ¿Ya? Por eso digo que esta porción iba dirigida a aquellos hombres que poseían esclavos y que debían tratarlos como hermanos, y a los esclavos tratar a sus amos como hermanos. ¿Ya? ¿Se da cuenta el cambio y la transformación que Dios hace internamente en un hombre? La transformación no es externa, es interna. Amén, mi hermano. Y esa transformación interna pone en evidencia lo que somos externamente. Tenemos una conducta. Por eso usted también me ha oído decir que hemos hecho de la palabra de Dios norma de fe y también de conducta. Y estos amos tomaron la revelación de Jesucristo y la hicieron norma de fe y también de conducta contra los que ellos tenían, con los que estaban a su cargo o a su alrededor. ¿Ya? Por eso les dice: perseverad en oración, velando en ella, con acciones de gracias, orando también por nosotros. Se los pedía a estos amos: oren también juntamente por nosotros, orando también juntamente por nosotros, que el Señor Jesús nos abra la puerta de la palabra. Es decir, que el Señor nos abra el entendimiento para entender lo que el misterio del Evangelio está inserto en las Escrituras, que nos sea revelado, ¿Me entiende? Porque la Reina Valera, que la tengo aquí en mis manos, dice algo totalmente diferente. Y esto va a cambiar, hermano amado, lo que usted pensaba. La Reina Valera es una versión que está muy tergiversada. ¿Qué dice esta versión Reina Valera? Mire, dice: procurad en la oración velando en ella con acción de gracias, orando también, voy a leer el error, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Por una palabra cambia el sentido. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio del Cristo. Cuando las versiones más antiguas dicen algo totalmente diferente y cambia el espíritu de la profecía, nos lleva al original. Entonces, ¿qué dice? Orando también juntamente por nosotros, que el Señor Jesús nos abra la puerta de la palabra. Es decir, la palabra está cerrada y se debe abrir la puerta.
Es lo que le pasó a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis, capítulo 3, verso 7 en adelante. Que el Señor a esta iglesia le puso una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, ¿ya? La cual nadie puede abrir, solamente Jesucristo. ¿Y por qué causa a esta iglesia, la que ama a Dios, el Señor le puso una puerta abierta? Porque guardó la palabra y confesó el nombre del Mashiach, confesó el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Es lo que nosotros procuramos hacer. Por eso el Señor nos abre la puerta de la palabra, como dice aquí, para que el Señor Jesús nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio del Cristo, por el cual aún estoy preso. Sea bendito Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿A quién se le da este misterio? Volvamos un poquito más atrás. No voy a alcanzar a usar lo del libro de los Salmos. Quiero llevarlos a la primera carta a los Corintios. Por favor, mis amados hermanos, bendito sea Dios. Primero, ¿qué dice aquí? Téngannos. O sea, este es un deber de todos los hermanos. Téngannos los hombres por ministros del Cristo. Amén. Así los hermanos deben tenernos, considerarnos como ministros del Cristo. A ver, voy a ver cómo dice el arameo. Que esto es interesante, mi amado hermano. 1 Corintios, capítulo 4. Perdónenme que me demore un poquito, pero quiero tratar con cariño estas Biblias porque tengo algunas que ya están muy deterioradas. ¿Qué dice entonces? Ustedes deben considerarnos, deben tener consideración, deben considerarnos como siervos del Cristo y como administradores de los misterios de Dios, del Evangelio, porque es un misterio. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén, mi hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero en cuanto a mí, dice Pablo, me es de poca importancia el ser juzgado por ustedes y por alguien más, porque ni aun yo me juzgo a mí mismo. Recordemos por qué dijo esto Pablo, porque en la carta que escribe a los Corintios, las dos cartas, se dice que pudo haber escrito hasta una tercera carta. Fue una iglesia en donde se introdujeron hombres y mujeres, amados hermanos, no nacidos de nuevo, y provocaron todo un alboroto en la iglesia, que Pablo tiene que ordenar esta iglesia. Las mujeres quisieron dirigir la iglesia, como hasta el día de hoy hay mujeres que pretenden hacerlo o han pretendido hacerlo, y Pablo tiene que manifestar el orden que Dios estableció en su iglesia, en la iglesia del Señor. Ahora, en las iglesias denominacionales o en las iglesias, hermanos, nominales, hagan lo que quieran, porque solamente tienen el apellido de la iglesia. Pero en la iglesia verdadera hay un orden que Dios estableció. Y por eso es interesante que esta carta la podamos leer permanentemente. Ya, dicho esto, Pablo está hablando, porque para que el misterio sea revelado tiene que haber un orden en la iglesia. Vámonos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, ya, verso 3, ya, hasta por ahí por el 6. Déjeme buscar esta otra versión para tener la lista. Segunda de Corintios, capítulo 4. Bendito sea el Señor Jesús. Ya. Mire, verso 3. Dice:
Pero si nuestro evangelio, el misterio, está todavía encubierto, para los que están perdidos lo está. Siempre el misterio del evangelio estará privado para los que no son hijos de Dios. Por eso no lo pueden entender. Está encubierto. ¿Ya? Verso 4. Los que en este mundo han sido cegados por Dios en su mente, que es algo absolutamente diferente a lo que dice la Reina Valera. Este verso 4 hay que poner atención. Los que en este mundo, en este sistema, han sido cegados por el eterno Dios en su mente para que no puedan creer. Quien cegó el entendimiento de los incrédulos es Dios. ¿Para qué? Para que no puedan creer. Usted dirá, pero ¿cómo si a mí me enseñaron de que el Señor vino a salvar a todo el mundo? No, no es así, mi amado hermano. El Señor vino, hermano amado, a recoger, ¿ya? A rescatar solamente la simiente de Cristo, nada más. Y aunque a veces a nosotros nos cueste entenderlo, aunque a mí no me cuesta entenderlo para nada, ¿ya? Pero Él vino a recoger lo que se había perdido, a rescatar, a redimir, que se usa la palabra bíblica, que es rescatar, amado hermano. Lea el capítulo 19 del libro de Lucas, cuando el Señor entra a la casa de Zaqueo, principal entre todos los publicanos, ¿se recuerdan? ¿Ya? Y el Señor le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque ciertamente este es un hijo verdadero de Abraham, porque el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Ya? ¿Lo entendió, mi amado? Entonces, ¿cómo dice estas versiones antiguas? El arameo especialmente dice, en los cuales, verso 4, en los que en este mundo han sido cegados por Dios en su mente. Dios cegó la mente de los incrédulos, para que no puedan creer, para que no les resplandezca sobre ellos la luz del evangelio glorioso del Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Por qué el sistema religioso todavía no entiende el misterio de la piedad? ¿Se da cuenta? Aquí está la respuesta. Que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne, que Dios se vistió de carne en la persona de Jesucristo. El misterio de la piedad todavía no lo pueden entender. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hay incredulidad, porque ha prevalecido en el religioso el yo creo, el yo siento y el yo pienso. Amén. Que no es conforme a lo que las Escrituras nos enseñan. Voy a seguir leyendo esto porque esto es muy interesante. Leo nuevamente el verso 4 para que le quede claro. En los que en este mundo han sido cegados por Dios. Porque la versión Reina Valera dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo, a quien el Señor reprenda, que Satanás, el diablo, no tiene esa omnipotencia, no tiene esa omnisciencia y esa omnipresencia, porque esos son atributos exclusivos del único y soberano de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermano. El maligno no tiene esa facultad de cegar el entendimiento. No, de ninguna manera. Por eso esta versión lo clarifica y dice, los que en este mundo han sido cegados por Dios en su mente, para que no puedan creer, para que no les resplandezca sobre ellos la luz del evangelio glorioso del Cristo, el misterio que está encerrado en las Escrituras, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Cristo, nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, como servidores de ustedes, por amor de Yeshua, por amor de Jesús. Porque el Dios que dijo, de las tinieblas resplandezca la luz, es el mismo que ha resplandecido
en vuestros corazones. Cuando el Señor dijo que desde las tinieblas resplandezca la luz, estoy citando, aquí Pablo está citando lo que dice en el Génesis, en el capítulo 1, cuando el Señor dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Es decir, que desde el seno del Señor, de lo interno de nuestro Señor, salió una luz y mostró su obra creadora, el universo. Muestra este misterio. Todavía el universo es un misterio para todos los científicos de este mundo. Pero para nosotros no lo es, porque la Escritura nos ha revelado el misterio. Entonces, cuando el Señor dijo, de las tinieblas resplandezca la luz, para mostrar la obra creadora de Dios, de su universo, es el mismo que ha resplandecido en nuestros corazones. Es decir, que esa luz que viene del Cristo resplandeció en nuestra mente, nos abrió el entendimiento para entender y comprender el misterio del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Amén, mi hermano. Esto es maravilloso. Esto, mi hermano, afirme nuestra fe. Sigo leyendo. Leo nuevamente el verso 6. Porque el Dios que dijo, de las tinieblas resplandezca la luz, es el mismo que ha resplandecido en nuestros corazones para que fuéramos iluminados por el conocimiento de la gloria de Dios en la persona, en la única persona que es Jesucristo el Señor. Por eso digo, esto está en Él. Si usted está en Jesús, estamos completos. Maravilloso hermano amado, este texto. Leo nuevamente, porque Dios que dijo, de las tinieblas resplandezca la luz, es el mismo que ha resplandecido en vuestros corazones, en nuestras mentes, para que fuéramos iluminados por el conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Amén, mi hermano. Bendito y alabado sea Jesucristo. Pero, mire lo que nos dice el verso 7. Pero tenemos este tesoro, este misterio, porque este es un tesoro que solamente poseemos los hijos de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Es decir, que nosotros debemos vivir, hermanos, siempre en humillación hacia nuestro Dios. Bendito sea Dios. ¿Se da cuenta que no alcancé? Pero debía dejar claro esto. Entonces sintámonos con un regocijo enorme, que fue esa luz la que mostró la obra creadora de Dios, en la que resplandeció en nuestras mentes por el conocimiento del Evangelio de Cristo. Sintámonos con un privilegio enorme y podamos entender que tenemos una deuda de gratitud hacia Él. ¿Cómo nosotros podemos pagar esto? No hay precio, no hay cosa que podamos hacer para pagar esta deuda inmensa de gratitud que tenemos hacia Él, solamente obedeciendo el Evangelio que ha sido revelado en nuestros corazones. Y si esto no ha sido revelado en su corazón, entonces ore al Señor y el Señor lo revelará. Me falta un texto que citar para enriquecer lo que acabo de decir. No hay ningún hijo verdadero de Dios que quede exento del conocimiento de este misterio. Amén, mis hermanos. Alabado, bendecido y glorificado sea Jesucristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre querido, en el nombre glorioso de Jesús, cuántas gracias le doy cada día por habernos revelado el misterio del Evangelio, por haber hecho resplandecer esa luz que sale
de su seno, de lo más interno y profundo que hay en usted, para iluminar nuestras mentes, para que podamos, Señor, tener ese espíritu de obediencia, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación. Gracias, Padre, porque usted nos consideró, porque entre tanto de miles de millones de seres humanos que habitan este planeta, a usted le plació abrirnos a nosotros el entendimiento y comprender el misterio del Evangelio del Reino. Gracias, Padre. Bendiga la audiencia. Y si hay alguien que no lo entiende, por favor, que su Santo Espíritu lo revele a su corazón. En el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Hermanos, si ustedes quieren comunicarse conmigo, hay dos teléfonos. El 931-02-7527 o el teléfono de mi hogar, que es el 2-32-56-52-14. Nos vamos a reencontrar mañana. Por favor, coméntele este programa a otros hermanos, para que juntos escudriñemos las Escrituras. Amén, mi hermano. Suscríbase, es gratuito esto, mi amado hermano. La enseñanza llega gratis a su hogar, ¿ya? Suscríbase. Y si usted esto le sirve de edificación, póngale un dedito para arriba. Eso nos hará permanecer a través de YouTube con este canal de televisión. A los hermanos que me oyen en la radio, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Este domingo, a las 9:30 de la mañana, en Buchef 1045. Que el Dios de paz les bendiga, muchas gracias y que tengan una linda jornada. En el nombre de Jesús, amén.